Economía y cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y luego según las coordenadas geográficas donde usted habita. Pues bien, traemos esta noche, esta tarde, esta madrugada, este día, un importantísimo tema histórico-cultural que hemos bautizado Introducción a la Historia de los Cementerios de Honduras y del Mundo. Y para hablar de esta introducción a la historia de los cementerios de Honduras y del mundo, hemos traído a uno de nuestros más importantes historiadores hondureños, que es el licenciado Juan Manuel Aguilar Flores, a quien pues varias veces ya lo hemos tenido, le damos nuevamente una cordial bienvenida. Bienvenido, Manuelito, a su programa Economía y Cultura. El licenciado Juan Manuel Aguilar es historiador colonial y contemporáneo y es profesor universitario de historia. Pues bien, el año próximo pasado, o sea, el 2015, el licenciado Juan Manuel Aguilar Flores publicó el libro Entierros y exhumaciones en Honduras, 1598-1933, en donde el autor sugiere un largo recorrido desde los finales del periodo paleolítico prehistórico, pasando por los embalsamamientos y pirámides históricas de Egipto, los entierros multitudinarios en la China, los primeros sepulcros formales en la Edad Media, la experiencia prehispánica, los entierros y desentierros en las iglesias católicas de largo periodo colonial y poscolonial hondureño, incluyendo la exhumación de los restos de Francisco Morazán en Costa Rica hasta llegar al año 1933. Se trata pues de un libro apretado, con base documental archivística, que aborda los umbrales de la existencia en el más acá y en el más allá, según sea la perspectiva religiosa. Y como estamos pues presentando este libro, Entierros y exhumaciones en Honduras, queremos que sea nuestro invitado especial de esta noche, don Manuel Aguilar, quien haga una autointroducción del libro y de sus investigaciones. Manuelito, el programa es suyo. Sí, en realidad el libro pues tiene aspectos de los antecedentes de los entierros. Bien sabemos que ha sido una costumbre desde el Paleolítico, ¿verdad?, enterrar, si es posible, y si no, dejar el cuerpo para los animales, ¿verdad?, porque tengamos presente que el hombre fue cazador y también fue casado. De ahí vienen las costumbres de las ceremonias cuando empiezan ya la manera de enterrarlo, de manera rústica, ¿verdad?, con creencias variadas, ¿verdad? Llegamos ya cuando el hombre se vuelve sedentario y esas costumbres cambian, como el hecho de ya enterrar y tener ritos, ¿verdad? Ya tenemos las culturas antiguas, para el caso las sumerias, las acadias, las egipcias, que ya empiezan a tener, por el aspecto de religión, el convivio en tierra y al morir, al más allá. Y no es casual que sea la cultura egipcia la que nosotros sabemos, ¿verdad?, que embalsamaron cuerpos, ¿verdad? Incluso los grandes dignatarios fueron enterrados bajo lo que nosotros conocemos pirámides, y en América, a pesar de que no tuvimos contacto con ellos, hay una semejanza también en cuanto a las culturas aztecas y mayas sobre esos entierros, ¿verdad? Después tenemos nosotros el hecho de ciertas ceremonias de los egipcios que hoy inclusive las tenemos en lo que es nuestros entierros. Para el caso, el enterrarnos con objetos que utilizamos en la vida diaria. Incluso hasta las reinas egipcias se las enterraban con las cosas utilizadas en la cosmetología, ¿verdad? Y no digamos lo que hemos visto en películas y en revistas, las tumbas de los reyes en cajas, cartonaje, y después la cripta en piedra. Y sabemos que
ya eso es un precedente de lo que antes se usaba, que metódicamente se fue dejando, que es el uso de las mastabas, las cistas y los menhires. O sea, hacer bultos a manera de cuevas y enterrarlo. Y después vemos que otras culturas ya empiezan a hacer más o menos a tener lugares propios para los entierros, para el caso Alejandro Magno, ¿cómo se llama? En un abrigo rocoso, ¿verdad? Ya tenemos las famosas cuevas, ¿verdad? Y en cosas de religión, en la católica menciona las cuevas y que una piedra es la que tapa, ¿verdad? Y después se va dando el terraje. También aparece el sistema de exhumación, de los entierros, que no se utilizaba acá, sino que era cuerpo presente, en especial los católicos, porque decir que el día del juicio era menester y no se daba la exhumación, exceptuando cuando había epidemia, por evitar el contagio, ¿verdad? Y otras culturas, los drávidas y, ¿verdad? Hicieron estos, tenemos los europeos, que enterraban incluso con objetos, ¿verdad? Vaya, digamos, toneles, vasos y ya Esos objetos. eran los celtas. Los celtas. Los celtas tenían esa costumbre. Los drávidas y otras cosas. Y siempre habían sus ritos, ¿verdad? Posiblemente fiestas, ¿verdad? Y eso, entonces, y todas esas cosas, pues, se hicieron en Europa. Los españoles nos las trajeron aquí, quitándole las cosas autóctonas nuestras que tenían nuestros amerindios, que eran muy diferentes, ¿verdad? Y cosas así. Para el caso, también hay que tener presente de que, aparte de los utensilios con que se enterraban los personajes, ¿verdad? También habían cosas de comida, ¿verdad? Vaya, para el caso, trigo, cebada y otras cosas. Y el caso nuestro, América, pues el maíz, el cacao y un montón de cosas. O sea que eso. Pero más, los aspectos de entierro son casi todos tomados de los egipcios. Incluso el hecho de que por qué no se entierran viendo hacia el este, porque ellos tenían la condición de que ver el sol era un nuevo renacimiento o algo, cosa de religión. Veamos que incluso ellos fueron muy politeístas, ¿verdad? Y por eso es que la tradición de terraje hoy en día es siempre viendo donde nace el sol. ¿Así? Otra es los embalsamientos también, que dio lugar a eso, ¿verdad? En especial a los reyes, ¿verdad? No era para cualquier personaje, y el entierro de las lugares para que no tener preservación del cuerpo, como fueron las pirámides, ¿verdad? Y nosotros también en América tuvimos las pirámides, no igual a las de los egipcios, sino que de manera truncada, pero siempre en el fondo el cuerpo de algún dignatario. Y después aparece, cuando los españoles vienen a la América, vienen con las usanzas de ellos allá, y tengamos presente que hay cosas que no había en estos los ritos del terraje para el caso, cosas que hoy todavía se ven, en especial en México, las famosas lloronas. También las plañideras. Las plañideras. Las tuvieron los, ¿cómo se llama? Se dan todavía esas cosas. Y también que todo el fuerte de estos actos funerarios son más que todos fuerte la participación egipcia, el hecho de enterrar a los faraones con barquitos, ¿verdad? Momificación de animales, ya sean, ¿cómo se llama? Domésticos o no domésticos. O salvajes. ¿Verdad? Y todas esas cosas, incluso hasta las reinas, ¿verdad? Con sus cosméticos y todo eso. ¿Por qué? Porque se consideraba que esos lo usaban en la otra vida. O sea que las civilizaciones han tenido eso de que aquí es un mundo y al morir es otro. Y de ahí venimos con todas las cosas que hoy tenemos nosotros de los entierros,
son traídas por los españoles. Incluso ciertas cosas que antes no se tenían y que hoy es, por ejemplo, el hecho de tener campanas, antes no se tenía eso, y cosas así. La actividad que hay sobre entierros ya es traída de los que los españoles tomaron de culturas antiguas. Muy bien, Manuelito, muy bien esta introducción. Quiero informarle, Manuelito, que he leído su libro. Lo tengo subrayado. Usted me lo obsequió el año pasado y para que no se me extraviara en el tumulto de libros, lo dejé puesto en la cabecera de mi cama. Valga lo tautológico de eso. Porque tenía presente que debíamos hacer un programa sobre este libro. Ya para entrar en la historia de Honduras propiamente dicho, usted habla del Real Patronato de julio de 1593, donde existen unas disposiciones sobre los enterramientos. Pero sobre ese Real Patronato de julio de 1593. Decíamos con Manuelito antes, extracámaras, mejor dicho, que no es que a partir de 1593 hayan comenzado los enterramientos. Hubo enterramientos desde que llegaron los conquistadores, por supuesto. Pero donde existen aparentemente las primeras disposiciones de cómo debe hacerse esto respecto de los campos santos dentro y en los alrededores de las iglesias, es a partir de julio de 1593. Pero que sea nuestro invitado, don Manuel Aguilar, que nos hable de esto. Sí, la verdad es que aquí se ponen esas disposiciones, ¿verdad? El famoso Real Patronato, pues antecedente de lo que se hacía en España, ¿verdad? Debemos tener presente de que esas disposiciones siempre lo fueron, ¿verdad?, dadas, y aquí se tuvieron que implantar también, o sea, darle un nuevo reordenamiento a pesar de las costumbres indígenas que encontraron acá, ¿verdad? Y eso del Regio Patronato, pues nosotros lo vemos que ya fueron las primeras disposiciones de exhumaciones y inhumaciones que hubo, ¿verdad? Claro, dándole cierto periodo al tiempo, y fueron disposiciones que se tuvieron y había que respetarlas, ¿verdad? Tenemos nosotros para el caso de que las iglesias pues tenían un espacio donde enterrarlas, ¿verdad? Y otros datos acostumbrados a ello, y para ello pues había las personas que querían ser enterradas, dar algo a la iglesia, ¿verdad? Y pues esa fue la costumbre que se dio, muy en especial, ¿verdad?, el Regio Patronato, ¿verdad? Y las misas contemplativas también, ¿verdad? En algunas fotografías de la vieja Tegucigalpa, quizás de finales del siglo XIX, comienzos del XX, vemos la iglesia del Calvario, que hoy queda en el barrio abajo, pero en aquel tiempo estaba casi en las afueras, ¿sí?, de Tegucigalpa, y todavía se puede percibir que había una especie de cementerio, sí, al lado, en el entorno de... Sí, al lado izquierdo, digamos, si yo me pongo donde está el frente de la iglesia... Donde está la Cruz del Perdón. Exacto, lo que antes era, creo que que era una distribuidora de cigarros, si no me equivoco, y abarraba toda la cuadra. Toda la cuadra, sí. Hay un colegio ahí, hay sus anécdotas, ¿va?, que dicen las muchachas, creo que en el de secretariado, que asustan ahí, pero era el cementerio de indios, ¿verdad? Era cementerio de indios. De indios, porque el área esta era propiamente de los indios de Tegucigalpa, como también habían indios de Comayagüela. Y si nosotros vemos, la iglesia de los Dolores era la división por el barrio abajo, subiendo a parte del Picacho, bajar por Buenos Aires y llegar a los Dolores, como que era un territorio propiamente de los indígenas de Tegucigalpa, como también lo había indígenas de Comayagüela. De Comayagüela, los de Támara, los de Río Abajo, sí, etcétera.
Pero hay, quisiera aclarar unos conceptos, Manuelito, para nuestros televidentes. Inhumación es enterrar. Sí. Inhumación es enterrar. Exhumación es Sacar. desenterrar, pasar para otro lado el cadáver y Exacto. volverlo a enterrar, volverlo a inhumar. Entonces hay disposiciones del Real Patronato sobre estas inhumaciones y exhumaciones. Sí. Un caso que usted menciona es el de don Cristóbal de Pedraza. Sí. Don Cristóbal de Pedraza, a mi juicio, es el verdadero fundador legal de la provincia civilizada de Honduras, en tanto en cuanto él introduce lo que podría hoy llamarse el primer Estado de Derecho, para regular las relaciones entre los mismos españoles, las relaciones de los españoles con los indios, las relaciones entre los mismos indios y posiblemente de los primeros negros que fueron llegando a los centros mineros, en este caso el centro minero de Tegucigalpa. Pero el caso es que don Cristóbal de Pedraza muere a mitad de camino entre Gracias y Santiago de Guatemala. Ahí estuvo enterrado muchos años y después fue trasladado, usted lo dice en su libro, a la catedral de Guatemala, o sea, a lo que hoy es Antigua. Cuéntenos eso, Manuelito. Muy posiblemente, tal vez querían que estuviera allá, ¿verdad? Tengamos en cuenta que Guatemala pues era la Capitanía General y tenía supeditación y tenía que estar allá porque ahí estaban lo que es la jefatura de las iglesias, ¿verdad? Y era posible que más estuviera lo que decimos en la capital de lo que era la Capitanía General y no en otro lugar. Sería cosas de conservación, ¿verdad? Cosas tal vez de la pedimento de las órdenes religiosas, ¿verdad? Y tal vez otros incentivos para tener los mismos gremios que fue en Guatemala más las órdenes religiosas que en nuestro medio. En nuestro medio pues solo sabemos nosotros que los mercedarios y los franciscanos. Y de vez en cuando se cruzaba alguno de otra orden. Así, pero era por poco tiempo. Y mientras que en Guatemala, infinidades de varias órdenes. Mira, entonces, me da la impresión que eso, hasta ahí, pues, la usanza, ¿verdad? Aparte de que era, pues, bien conocido por los indígenas, y eso atraía a llevarlo a donde se había conocido más. Bueno, parece que hicieron una especie de procesión desde el lugar donde él falleció hasta Santiago de Guatemala, ¿sí? Hoy Antiguo Guatemala. Y esto, pues, de alguna manera me alegró porque para mí don Cristóbal de Pedraza es una figura central en la historia hondureña del periodo colonial y sentía como pesar de que don Cristóbal de Pedraza estuviera abandonado en un camino. Hasta que leo su libro, me doy cuenta que finalmente lo trasladaron a la Capitanía General de Guatemala en Santiago de Guatemala, hoy Ciudad Antigua. Pero en las ordenanzas habían prohibiciones. Manuelito, me gustaría que hablara de esas prohibiciones sobre los entierros en las iglesias del periodo colonial. Para el caso, los extranjeros, ¿verdad? Digamos, al igual que la avenida de Alamérica, ¿verdad? Sabemos que hubo prohibiciones para judíos, para personas que eran gitanos y todas esas cosas, y también lo hubo acá. Para el caso, nosotros tenemos un inglés para el caso que llegara a morir en una batalla con españoles, pues lo enterraban en el folclore. Y el caso que tenemos muy particular y el que más se sabe, y sabemos por qué, aunque en el confesionario que tuvo Walker, ¿verdad? Que bien sabemos nosotros que a los norteamericanos decimos los protestantes, ¿verdad? Él dice que era católico. Sí. Pero William Walker, sí. ¿verdad? Entonces no lo dejaron enterrar. Que según John Morán, Manuelito, John Morán parece que falleció hace algunos meses. Sí. No me di cuenta de su fallecimiento. Sí. Siempre me lo encontraba, bueno, no siempre, a las cansadas me lo encontraba en el centro, en algún restaurante, conversando con alguno de sus amigos, pero en algún par de ocasiones conversamos y él me decía
que posiblemente quien confesó a William Walker antes de ser fusilado fue Manuel de Jesús Subirana, porque era el sacerdote o el fraile que más cerca estaba de Trujillo. Esa era una hipótesis de Jean Morin, que no logró demostrarla, creo, pero que tiene cierta consistencia. Pero el caso es que hay prohibiciones porque todo el mundo quiere estar enterrado en las iglesias. Exacto. Esos testamentos lo dicen. Sí. Y hay algunas iglesias que en solo la entrada ya tenían demasiados cadáveres enterrados, y parece que se sugiere en los documentos coloniales que eso puede provocar pestes. Sí. Y entonces da la impresión que la sugerencia va encaminada a que se entierre en el Campo Santo, que está allende de la iglesia, en las proximidades de las iglesias coloniales, no adentro de la iglesia. Sí, ya en España, digamos, antes de venir los colonos, ¿verdad? Al lote de la iglesia se les decía sacraria, ¿verdad? 30 pasos a los lados, ahí se permitía el entierro, ¿va? Por testamento, claro, a beneficio de algo a la iglesia, ¿va? Y entonces la gente pudiente, incluso los humildes también, lograron ser enterrados, pero era un privilegio, ¿verdad? Nosotros, mucha gente ha creído que se enterraba en las paredes. No, las paredes eran de adobe. Claro. Eso es propiamente en el piso, ¿verdad? Sí, lo que se ponía al lado eran las placas. Mira, que hay un caso muy particular en el caso de Ojojona, ¿verdad? Cierto señor que llegó a antropología, creo que de apellido Silva, ¿verdad? Con mucho respeto lo conocí. Él quería que antropología llegara a exhumar un hijo de Ferrera que está en la iglesia, ¿verdad? Y entonces es como el caso que hubo cuando el relajo de la guerra, ¿verdad?, con El Salvador, ¿verdad?, que se peticionó por un grupo de morazanistas traer las cenizas de Morazán del Salvador. No se puede porque fue una petición, un deseo testamentario. Bueno, vamos a hablar sobre la exhumación de los restos de Morazán. Bien, queremos anunciar que ya está en circulación el búho del atardecer número 9, correspondiente a los meses de agosto y septiembre de este 2016. Tenemos algunos textos, tal vez nos ponen la portada en pantalla. Ahí está la portada del búho del atardecer número 9, agosto, septiembre del 2016. Hay un ensayo de Kevin Guerrero, que es un joven filósofo del Departamento de Filosofía de la UNA. El ensayo se llama Breve síntesis de fotoevidencia del sujeto pensante. En la página 2 tenemos un poema de Delmis Emilia que se llama Oscuridad. En la página 3 un ensayo pequeño que se llama Física y Metafísica de la Luz, de Segisfredo Infante. Palabras de Brenda Patricia Cruz Flores también. En la página 4 tenemos un ensayo que se llama Los Caminos hacia el Espíritu, segunda parte, de Rigoberto Erazo. Y en la página 5, Cataclismos de la Historia, por Martín R. Mejía. En la página 6 tenemos un cuento de Carlton Harold Brull llamado El Otro, un artículo mío que se llama Promover a los demás. Y en la página 7 un despliegue de fotografías de 2 eventos: la presentación de fotoevidencia del sujeto pensante en Santa Rosa de Copán y el 13º Congreso de Historia de Centroamérica. También una fotografía de Rolando Catán en su viaje al sur de Francia. Luego, en la página final, la página 8, tenemos un artículo sobre el 13º Congreso de Historia y una reproducción facsímil de un artículo del doctor Dagoberto Espinosa Murra que se llama Por los caminos de la filosofía. Pueden buscarlo en las principales librerías de Tegucigalpa y en algunos centros estratégicos.
está circulando gratuitamente. Le vamos a obsequiar los últimos 3 búhos a Manuelito. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Verdad? No sabemos si tiene los anteriores, porque No. ya días no lo teníamos en este programa de Economía y Cultura, pero hay 9 números, Manuelito, en circulación, solo que no es fácil conseguir el número 1. Ah, bueno. Ese está un poquito agotado. También queremos enviar un saludo fraterno a 2 amigos, colegas, compañeros que están un poquito mal de salud, y uno de ellos es el historiador Evelio Inestrosa, un importante historiador que ha estado en los archivos del siglo XIX, en los archivos coloniales, al lado de Manuelito. Eso me consta, que ha producido importantes libros de historia hondureña y contemporánea y también del periodo colonial. Así que ojalá que Evelio se reponga de su frágil estado de salud y que en algún momento lo tengamos nuevamente en este programa. También a Joaquín Medina Oviedo, quien publicaba la revista Cambio Empresarial, que está un poquito mal de salud. Allá lo voy a ir a ver a donde se encuentre habitando en este momento. Volviendo a nuestro tema, en su libro, Manuelito, Entierros y exhumaciones en Honduras 1598-1933, usted habla de que en las excavaciones que se realizaron en la Catedral de Comayagua, en el jardín o patio de los Naranjos, se encontró un primer nivel de entierros, de sepulcros. Abajo de ese nivel otro nivel de entierros y abajo otros niveles, y eso me ha producido una cierta angustia, no existencial, sino que existenciaria. La mayoría de estos entierros eran sin ataúdes. En la actualidad solo en el municipio San Marcos de la Sierra, en la cinturita de Intibucá, se hacen entierros sin ataúdes, los envuelven en petates o en cobijas, pero lo hacen por pobreza extrema. Pero en ese caso ya era una costumbre enterrar sin ataúdes, y produce cierta angustia existenciaria saber que esta gente estaba desesperada por ser enterrada en el Campo Santo, y con el paso de las décadas y de los siglos quedaron enterrados unos encima de otros, amontonados. No sé cómo van a ser en el día del juicio final según la cosmovisión cristiana. Además fueron enterradas muchas personas dentro de la Catedral de Comayagua, incluso un bisabuelo, tatarabuelo de mi amigo Chemita Valle, quien escribió un poema que estaba, el poema está ahí en uno de los, creo que en el altar derecho de la Catedral de Comayagua. Y bien, cuéntenos de estas excavaciones en el jardín o en el patio de los Naranjos. La verdad, como se tiene, pues hay que hacer hincapié, las excavaciones han sido pocas y tal vez superficiales, pero sí se han hallado escalones de que hay entierros. Muy posiblemente sea que se prohibió, en realidad, seguir enterrando, ¿verdad? En las iglesias. Fue cuando hubo la disposición de, aparte, fuera de la ciudad, hacerse los famosos Campos Santos. Pero como había la gran afición de querer ser enterrados en la iglesia, ¿verdad? Más las promesas que se habían dado a la iglesia, pues tenían que cumplirse. Pero poco a poco se fue, ¿cómo se llama?, llenando ciertos espacios, ¿verdad? Y hoy vemos que en algunos se han hecho excavaciones y se han encontrado infinidades, ¿verdad? Más en Comayagua, en la parte, vaya, digamos, por la posición, el lado, vaya, si me pongo, no, me desoriento ahorita, pero en el lado de donde hay casa particular, ¿verdad? Sí. Que ahí hay pisos de entierros. Queda en el lado derecho de la catedral. Sí, en el lado derecho de la catedral. Que ahora hay unos negocios enfrente. Exacto, porque la otra es libre, sí. ¿verdad? Ahí deben asustar también en esos negocios, Manuelita. Ahí deben asustar a medianoche. De repente, ¿verdad? De repente, como nosotros decimos. Así como en la iglesia del Calvario. Sí. Manuelito, usted menciona unas 3 veces en el libro el concepto de pobre de solemnidad. Pobre de solemnidad. ¿Qué quiere decir eso? Es aquella persona que digamos, está a expensas de que se le ayude,
tan pobres, ¿verdad? Que hay que darles, ¿verdad? No ajusta los 100 pesos o los 100 duros para ser enterrado en el Campo Santo. Exacto, ¿verdad? Que antes de dejarlo en otro lugar, pues la demás población ayuda. Y de esos abundan ahora, por decenas. ¿Quién sabe? No, yo he ido a enterrar gente humildísima, Manuelito, allá por la salida del norte. Sí. Hay un cementerio en el... De repente. Ahí casi están enterrados unos encima de otros. Sí, entonces... Bien, decíamos que a partir de las reformas borbónicas y en el periodo republicano, a partir de la independencia, se sugiere y en algunos momentos se exige que los cementerios se construyan en las afueras de los pueblos, en las afueras de las ciudades. Cuéntenos algo de esto, Manuelito. Sí, digamos, por el hecho de los mismos entierros de salubridad, ¿verdad? Se permite de que ya vayan saliendo, aparte de la urbanización, ¿verdad? Y por eso vemos nosotros que en ciertos lugares se va buscando que sean airados, ¿verdad? Con preferencia, ¿verdad? Lugares que no tuvieran, ¿cómo decirle?, comunicación con parte de la población, sino que lugares muy aislados, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros el caso, por ejemplo, de lugares altos, ventilados, ¿verdad? Y que la condición de la tierra no fuera porosa y un montón de cosas por aquello de las filtraciones, y el agua expone los cuerpos y esas cosas. Entonces se dieron muchas cosas que implementaban eso. Y además usted dice en el libro, tal vez nos ponen otras portadas, tenemos varias ilustraciones, pónganlas en ráfaga, por favor. Por cierto que este libro que teníamos en pantalla habla de un cementerio en Río Bajo, pero ese libro habla de un cementerio, es el libro del profesor Durón Padilla. Pero bueno, vamos a hablar de eso en otro momento. Pongan todas las fotografías, todas las ilustraciones en ráfaga. Nosotros seguimos conversando con Manuelito aquí en el set. Parece que era una obligación que pasaran 6 años antes de exhumar un cadáver y trasladarlo a otra parte. Así es. Incluso esas exigencias se mantienen hasta finales del siglo XIX, digamos. Pero aún así, alguna gente seguía siendo trasladada y seguía siendo inhumada y exhumada en las iglesias, a pesar de las prohibiciones. Sí, mire, eso en el libro se palpa eso, ¿verdad? Porque en algunos casos se cumplían, en otros casos no. Por ejemplo, hay algo que no entiendo, Manuelito. Santos Guardiola es asesinado en la puerta de su casa o en la puerta de la casa presidencial en Comayagua, pero está enterrado en el lado izquierdo de la Catedral de Tegucigalpa, y en el otro extremo está un señor de apellido Lazo, pariente de mi amigo Juan Medina Oviedo. Sí. Parece que no se querían entre ellos. ¿Qué hace Santos Guardiola en la Catedral de Tegucigalpa? Y además que fue excomulgado, sí, y no en la Catedral de Comayagua. ¿Cómo explicarse eso? Bueno, tenga presente de que habían sus problemas entre familia y condiciones políticas, ¿verdad? La verdad es que de eso muy poco se ha estudiado, pero sí sabemos nosotros que sí hubo esa problemática, ¿verdad? De entierros, ¿verdad? Tengamos presente de que en cierto momento, pues algunos... para el caso Santos Guardiola, con aquello de la religión, sí, se tiró la iglesia. Se tiró la iglesia enemiga, sí. Sí, en su contra, ¿verdad? Y por ahí viene ciertas cosas. Entonces, pero posiblemente la mala querencia ya estaba en Comayagua, no tanto en Tegucigalpa, y por eso es enterrado en la Catedral de Tegucigalpa. Sí, podría ser la explicación. Sí. Luego, bueno, las prohibiciones republicanas insisten en que no se tierren las iglesias. Sin embargo, algunos prohombres, algunos patricios y compatricios como José Trinidad Cabaña está enterrado en la iglesia de San Sebastián.
y en esa iglesia está enterrado un montononón de gente, incluso antepasados de Mario Felipe Martínez Castillo. Sí, sí. Al grado que Mario Felipe creía que esa era su iglesia personal. Sí. Pero Mario Felipe no está enterrado en esa iglesia. No, mire, no sé hasta qué punto, porque ya para los años 20 y 30 se dan unas disposiciones que ya no se está respetando las ordenanzas anteriores. Incluso de Ferrera, Ferrera tiene Exacto, prohibiciones republicanas. Entonces, como que había privilegio para ciertas familias de enterrarlos, ¿verdad? Entonces, por eso yo, en cierto modo, me quedé hasta 1933, Sí. ¿verdad? Porque muy posiblemente ya de ahí, pues se tuvo que hacer una nueva disposición para ya parar eso. Aunque hay una disposición en el Congreso Nacional de trasladar los restos de Manuel Bonilla a Juticalpa. Y usted dice que y hay una votación, gana que sí se trasladen a Juticalpa. Sí. Pero al final no hay evidencia documental ni física dónde está Manuel Bonilla. Sí, porque, y le cuento que la votación fue muy reñida. Fue muy reñida. Muy reñida, y yo no he encontrado, hasta ahí me quedo yo, para no poder accesar a decir que está en tal lugar, pero hubo sus inconvenientes en algunos de ellos, ¿verdad? Para el caso, digamos, los Sotos, ¿verdad? Aunque hay ciertas cositas en contra de esa familia, así va, pero bueno. Bueno, pero Ramón Rosa tiene un bonito sepulcro en el Cementerio General de Comayagüela, con un hermoso libro encima. Creo que apareció en una de las ilustraciones. Sí. Si el televidente se fijó, ahí estaba un sepulcro con un hermoso libro encima que hace un verdadero homenaje a un intelectual de peso del calibre de Ramón Rosa. Vamos a hablar de la exhumación de los restos de Francisco Morazán en Costa Rica, para que ustedes vean que hay distorsiones históricas. Si bien es cierto, fue fusilado en San José, yo conozco el lugar exacto donde fue fusilado Morazán, en San José de Costa Rica. También 6 años después, que es lo que las ordenanzas permitían, se exhuman los restos de Morazán por decisión del gobierno costarricense, y el gobierno costarricense decide hacer una ceremonia, un homenaje a Francisco Morazán al ser exhumados sus restos para ser trasladados a San Salvador. Manuelito, ¿quiere decirnos algo sobre esto? La verdad es que se tuvo que esperar ese periodo para exhumarlo, ¿verdad? La cosa que se tiene es, ¿por qué no venir a Honduras? A Honduras, ¿verdad? Y eso es lo que se preguntan todos, ¿verdad? ¿Por qué se fue a El Salvador, ¿verdad? Yo tengo mi hipótesis, Manuelito. ¿Ah? Yo tengo mi hipótesis. Sus principales amigos de guerra estaban en El Salvador, pero también su principal enemigo, que era Arce, sí, estaba en El Salvador. Eso es lo que se pregunta uno, ¿va? Que dice, bueno, anduvo por todo Centroamérica en su vida, ¿va? Sí. Que incluso murió en Costa Rica y lo enterraron allí, pero después eso. La verdad es que muchos se han hecho la pregunta sobre eso, ¿va? Y la verdad es que hay muchas opiniones en cuanto a eso, es decir, nacer aquí. Debió ser enterrado en Texíhuatl, por ejemplo. O en otro lugar, ¿verdad? Como Jojona. Pero un deseo de ser enterrado en Salvador, sabiendo de que dice uno, donde enterró el ombligo, ahí tiene que enterrar los demás restos. Bueno, el pueblo salvadoreño apoyó mucho a Francisco Morazán, pero también hay que ver, ahí cerquita donde está la estatua frente a la que Álvaro Contreras lanzó un hermoso discurso, ahí cerquita hay un palacio donde hay un enorme retrato del principal enemigo de Morazán, que es José Arce. Son las paradojas de la vida y de la historia. Quiero decir que he disfrutado esta conversación sobre la vida y la muerte, que es un hecho histórico y espiritual completamente real a lo largo de los siglos, y particularmente en la historia colonial y la historia republicana hondureña. Esta conversación con el licenciado Juan Manuel Aguilar Flores, uno de los más importantes historiadores contemporáneos
coloniales de nuestro país, a quien agradezco infinitamente su comparecencia esta noche. También agradezco a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista.